Bien, como les anunciábamos, estamos con Ernesto Talio. Ernesto, muchas gracias por estar. Un gusto, Gabriel, como siempre. Bueno, muy bien. Dijiste el otro día que, hablando de la crisis financiera de los países centrales, sobre todo, que lo que está ocurriendo en el mundo es que en el mundo está sonando la misma música, que en todos lados suena la misma música. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando uno ve la evolución de las economías en sus aspectos financieros y en lo que tiene que ver con el ciclo productivo, hay una sincronización tan impresionante en los movimientos. Vamos a ver una gráfica que elaborada por el CERES. Que realmente parece que todos los países del mundo estuvieran bailando al compás de la misma música, digamos. Eso es el ciclo económico, digamos, que como se ve, digamos, tuvo una caída dramática durante la fase aguda de la crisis en Estados Unidos, digamos, y un enfriamiento muy fuerte desde abril-mayo del 2011, cuando la crisis europea se generaliza a países grandes como Italia y como España, y hubo temores muy serios de que eso pudiera generar comprometer realmente la estabilidad global y crear una crisis del estilo de que se había creado con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos. Ahí están graficados Rusia, Brasil, China, Estados Unidos y Europa. Ahora, sí. Si bien, como decís vos y como la gráfica lo muestra, ¿no? Es muy parecida a la evolución, vos también marcás algunos matices. No es la misma la realidad de Estados Unidos que la de China, que la de Europa. Lo que estamos viendo es que en la última etapa, es importante, Gabriel, desde mayo-junio de este año, una etapa de distensión o de recuperación. Digamos, eso se debe a que por primera vez en Europa el Banco Central toma medidas que realmente van al nudo gordiano del problema. Puede que sea demasiado poco, demasiado tarde, porque la situación de Europa todavía es seria, pero eso ha producido una distensión muy importante. Las bolsas de valores han subido en el mundo, el riesgo país ha bajado dramáticamente para todos los emergentes, los capitales que se habían frenado han empezado a volver a Brasil, al Uruguay y a otras economías emergentes, y como resultado hemos empezado a recuperarnos y a tener presiones para apreciar las monedas. Estados Unidos viene con una recuperación anémica, pero en línea con lo que uno debiera esperar después de una crisis financiera, y esperamos que, de no haber errores de política serios, en otras palabras me refiero a un ajuste fiscal prematuro y abrupto que podría ocurrir hacia fin de año si demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo, digamos, esperemos que así sea. En Estados Unidos podríamos tener una recuperación que ya está adquiriendo cierto vigor. Digamos, la China que se había enfriado, está empezando de nuevo a acelerarse, digamos, y Europa, digamos, es en donde está más complicada las cosas están más complicadas, pero por primera vez se ve una tenue señal de luz al final del túnel. Como digo, todavía en estado muy delicado, pero la sola idea de que ahora la política finalmente se ha orientado, las políticas económicas, a tratar de darle una solución un poco más de fondo a la crisis, ha provocado una distensión muy importante en los mercados financieros en el mundo, una recuperación económica incipiente en todo el mundo emergente y una recuperación en el precio de las materias primas que nosotros producimos y exportamos. ¿Y la región, Ernesto? Vos decías el otro día en la exposición que la gente te hace la pregunta y la gente se hace la pregunta, sí. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Banca Argentina? Bueno, Argentina, el problema que ocurre, digamos, y a diferencia de Brasil, en donde efectivamente la economía se enfrió muchísimo, digamos, a lo largo, desde mediados de 2011 y a lo largo de este año, pero ahora ya está empezando a recuperarse y yo pienso que si esta distensión internacional sigue, va a volver a crecer a las tasas que creció entre 2004 y 2010, que tasas del orden del 4,5%, perfectamente factible. Digamos. Argentina venía creciendo al 7% a mediados del 2011. Venía a la velocidad de la luz, digamos. Y cuando viene
estos problemas en Europa que enfrían la llegada de capitales, baja el precio de las materias primas y empiezan las dificultades, Argentina empieza a tomar medidas, lo que yo llamo, empieza a dar manotazos de ahogado, innecesariamente, digamos, para tratar de paliar parcialmente el efecto adverso de una situación externa que todos estábamos viviendo como adversa, digamos. Y toman medidas que controles de cambios, controles a los movimientos de capital, o sea que las empresas radicadas en el país no podían girar sus pagos de ganancias, sus ganancias al exterior, restricciones a las importaciones, que nosotros padecimos severamente, al igual que los controles de cambios que afectan la posibilidad de que los turistas lleguen al país, nacionalización de Repsol y YPF, la especificación de la deuda provincial del Chaco, que se pagó a tipo de cambio oficial, que está 1,8, cuando el tipo de cambio paralelo está en 6,5, que es un default de facto. Todo eso dinamitó la confianza. Entonces, Argentina tuvo una salida de capitales monumental y una caída en la actividad que pasó de crecer al 7% a caer a ritmo del 2%. Y entonces no solamente tuvo una caída mucho más brutal, sino que ahora que estamos viviendo esta fase de distensión y que muchas de las economías regionales que se habían enfriado están en franco proceso de recuperación, Argentina no se está beneficiando de eso porque dinamitó la confianza. Ahora, lo que a mí me gusta decir, me preguntan, ¿Argentina está por reventar? Reventar es algo muy distinto a que uno esté teniendo un mal desempeño económico. Reventar implica que el Estado se quede sin caja para pagar las deudas que le vencen. Reventar implica tener una corrida contra los bancos. En ese sentido, Argentina no está por reventar, porque Argentina tiene todavía reservas suficientes como para pagar los próximos 2 años de vencimiento de deuda, aún sin acceso al mercado de capitales. Materias primas. Entonces siempre digo, Argentina no está al punto de reventar financieramente, pero tampoco de resucitar económicamente. Ahora, lo que digo, Gabriel, si esto el gobierno de Cristina Kirchner lo ha pagado con una caída de popularidad y de aprobación de su gestión, pero calamitosa, unos 40 puntos porcentuales, digo, con movilizaciones sociales multitudinarias, digamos, que hacen obvio el descontento social que las políticas han generado, digamos. Entonces, yo nunca subestimo la capacidad de los políticos de dar 3 vueltas de carnero en el aire y quedar parados, digamos, para poder sobrevivir, digamos. Entonces, si ven que la situación internacional cambia y que las economías emergentes pueden recuperarse, no excluyo la posibilidad de que cambien la pisada y traten de aprovechar la volada, lo que nos vendría muy bien a nosotros también. O sea que desde esta perspectiva, es decir, mirando el entorno internacional y un poco la región, quizás con la excepción de Argentina, que no sigue cayendo pero no se está recuperando, digamos, las noticias son moderadamente optimistas, digamos. O sea, en Europa se ve una tenue luz al final del túnel, ahí es donde se juega la suerte de la estabilidad del mundo. Hasta hace muy poco todos pensábamos que esto realmente se iba por el abismo, ahora hay una posibilidad de que no, y eso ha creado una distensión en los mercados financieros que ha posibilitado una recuperación del nivel de actividad y de los precios de las materias primas que ya está repercutiendo, digamos, en todas las economías emergentes. Y el Uruguay mismo ya lo está sintiendo. ¿Y en Uruguay qué música suena? La misma que la del mundo, digamos, con el único problema que en este periodo de enfriamiento que se vivió desde mediados del 2011, lamentablemente, por primera vez, la política macroeconómica, que había sido siempre manejada muy armónicamente, y los 3 grandes pilares de la política macroeconómica son la política fiscal, la política salarial y la política cambiaria del Banco Central. Por primera vez, 2 de los pilares se desestabilizan. O sea, la política fiscal, desde octubre del 2011, hasta octubre del 2011 y desde el comienzo de la gestión frente amplista, los gastos siguieron de cerca los ingresos. Tuvimos un boom de ingresos espectacular,
el más espectacular de la historia de la posguerra, crecieron 50% hasta el 2011. Nos gastamos todo lo que entró, digamos, pero bueno, por lo menos nos gastábamos lo que entraba. Nosotros ya hemos dicho varias veces aquí en el programa, Gabriel, que al igual que Chile, quizás en esta bonanza tan espectacular debimos haber ahorrado algo para tiempos de vacas flacas. No lo hicimos. Gastamos mucho en cosas que uno a priori diría vale la pena gastar. Digamos, el aumento en salud fue 110% real en estos 7 años, en seguridad 75% real, en educación 83% real. Digamos, el único problema es que gastamos un montón de plata. No se ven los resultados. No, no solo no se ven, digamos. Están peor. Estamos en materia de resultados educativos peor que hace 8 años, y donde peores resultados, en donde más empeoramos es en los contextos más desfavorables. Permíteme mostrar una placa. Seguí hablando, sigue hablando. En materia de seguridad, sí, digamos, el delito desde el año 2005 total se ha duplicado y el delito violento se ha triplicado. O sea que hemos gastado una montaña de plata, digamos, pero no hemos visto resultados. Ahí estamos viendo esa gráfica que elaboró el CERES también, política fiscal y salarial. Se perdió el ancla. La gráfica roja que va hacia arriba es el gasto público, la de abajo es la de los ingresos fiscales, sí, y la de la derecha es una predicción que ustedes hacen de un modelo, ¿no? Sí, por eso, o sea, lo que venía hablando hasta ahora es lo que pasó hasta el 2011. Ajá. Entonces, más allá de si uno piensa, bueno, se debió haber ahorrado algo, se debió haber gastado mejor, sí, pero por lo menos se gastaba lo que entraba. Sí. Y hasta septiembre, octubre del 2011, de acuerdo a nuestras estimaciones, los salarios venían evolucionando de acuerdo a lo que la evolución de la economía permitía pagar. Por primera vez a partir de octubre del 2011, el gasto público se sale de control. Esto es lo que nos está mostrando la gráfica. Exactamente, o sea, empieza a acelerar su crecimiento en un momento en que los ingresos fiscales se estancan. Y por ende el déficit fiscal pasa de estar equilibrado en octubre del 2011 a 3% del producto. O sea que hay un deterioro fiscal enorme en el lapso de un año. Y la política salarial, digamos, por primera vez empieza a salirse de cauce. O sea, la línea punteada lo que marca es lo que de acuerdo a nuestras estimaciones hubiera sido consistente que suban los salarios en base a la evolución de la economía. La línea azul indica lo que efectivamente subieron. Quiere decir que hay un desfasaje de 2 a 3% entre lo que podría haberse dado y lo que efectivamente se dio. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que dos pilares importantísimos de la política macroeconómica, por primera vez en 8 años, o sea, al 7º año de gestión, se desbalancean. O sea que la política, el resultado fiscal que creciendo al 4% como estamos debiera estar equilibrado, está en un déficit de 3%. Los salarios que debieran estar creciendo a un ritmo más moderado están creciendo a un ritmo por encima de las posibilidades de la economía. ¿Y eso qué ocurre? Digamos, que si la política fiscal es tremendamente expansiva y la política salarial está desalineada con las posibilidades de la economía y impone sobrecostos que luego se trasladan a precios, entonces eso sobrecarga al Banco Central, que es el tercer pilar, digamos, en la lucha contra la inflación. La inflación se nos fue al 9%, y para poder pelear la inflación con la política fiscal y salarial completamente fuera de línea, digamos, el Banco Central tiene que apreciar el tipo de cambio, es decir, el país perder competitividad de una manera desmedida. Y a mí lo que me preocupa es que por primera vez en muchos años estamos empezando a perder competitividad no contra el dólar, sino contra el real brasileño y contra el peso argentino. Estamos empezando a tener problemas de competitividad con la región, digamos, y ese sí es un desalineo que es peligroso. Digamos. Entonces, desbalanceamos
dos políticas muy importantes y como resultado se desbalancea la tercera, digamos. Entonces, como estamos perdiendo competitividad a un ritmo demasiado acelerado, pasa que ayer el Banco Central sale a intervenir. A comprar. Es decir, que como lo dejamos solo en esta lucha, digamos, lo dejamos sin instrumentos, digamos, y como la competitividad importa, entonces dicen, no, que el tipo de cambio no baje más. ¿Y cómo hacemos entonces para que no se nos vaya la inflación? Entonces empezamos a recurrir a la heterodoxia, que es, como digo yo, el nombre elegante que le damos ya cuando entramos en el reino del disparate. Digamos, entonces, bueno, vamos a poner controles de precios y pedirle a los supermercados que no suban los precios. Si a los supermercados le suben los costos y uno le pide que no suban los precios, entonces desbalancea la ecuación de beneficios y costos de las empresas. Entonces, finalmente, si la empresa pierde rentabilidad y no puede trasladar a precio sus costos, lo que va a hacer es contratar menos personal. Por algún lado hace el ajuste. Sí, y lo va a hacer por el lado más débil. O sea que esa es una política, como digo yo, antitrabajador y antitrabajo. El gasto público fuera de control. Ayer, en Código País de Canal 12, el vicepresidente, Danilo Astori, te respondió directamente. Vamos a verlo. Que discrepo totalmente de punta a punta con las opiniones del economista Talvi, porque no ocurre ninguna de las cosas que él ha señalado que están ocurriendo. En primer lugar... Él dijo que se gastó todo lo que se ha recaudado, ¿no? El gasto fiscal está absolutamente bajo control, estructuralmente hablando. ¿Por qué digo estructuralmente hablando? Porque hay situaciones contingentes, circunstanciales, que han llevado a que ese gasto se incrementara precisamente en este periodo que vivimos hoy y que termine por encima de la meta que tenía el gobierno. Allí, desde el sobrecosto energético hasta la lucha contra la inflación, que significó, por ejemplo, postergar tarifas públicas para más adelante, están jugando un papel. Pero esa no es la estructura del gasto público del gobierno. Ahora, yo tengo otra discrepancia sobre este tema con una opinión como la mencionada, y es que yo no comparto en absoluto que en una situación fiscal y financiera como la que tiene el país haya que estar restringiendo el gasto y sobre todo el gasto que el país realiza con destinos sociales. Es más, creo exactamente lo contrario. Cuidado que no estoy postulando un desequilibrio fiscal ni la inflación. Yo estoy diciendo que estructuralmente el país está preparado y con capacidad como para realizar ese gasto que está destinado a mejorar la vida de gran parte de la sociedad uruguaya. El gasto estructural está controlado, dice Astori. Y yo le agrego otros argumentos que la izquierda utiliza, y es que cuando se le reclama ahorrar, dicen, pero bueno, cuando estamos mal, lo pagamos todos. Cuando estamos bien y podemos hacer gastos en gasto social, nos piden que ahorremos. Déjennos gastar ese dinero presuntamente en los más pobres. ¿Qué significa esto de que el gasto público estructural está bajo control, que dice Astori? No sé qué significa. Yo lo que veo es que el gasto público se ha acelerado de manera dramática en un momento en que la recaudación, digamos, se estancó. Y de hecho, la suba de tarifas, el rezago de suba de tarifas aparece como una menor recaudación, no como un mayor gasto, digamos. Y de hecho, las empresas públicas hace 2 años que vienen deteriorando su contribución al erario, digamos. Bajaron de 1.500 millones de dólares a 300 millones de dólares su contribución. O sea que difícilmente puedo pensar que es coyuntural algo que hace 2 años que se viene deteriorando, que es estructural, que no es estructural algo que hace 2 años que se viene deteriorando, digamos. Acá de lo que se trata es de manejar las cosas con prudencia. Digamos, no se puede tener una política fiscal expansiva, digamos, a expensas de dañar la competitividad del país y por ende las posibilidades futuras de empleo y de
dañar la posibilidad de tener un mejor control de la tasa de inflación. Digamos, o sea que el presunto beneficio que ese gasto hace, digamos, en la medida que desbalancea, digamos, otras variables económicas importantes, digamos, termina perjudicando, digamos, a eventualmente, digamos, quienes están en la posición más frágil, digamos, a quienes necesitan de su trabajo y a quienes la inflación más lo golpea. Digamos, así que creo que en ese sentido es una justificación a posteriori de algo que estoy seguro que el vicepresidente ni el equipo económico hubieran querido que ocurra, digamos. O sea, que han manejado las cosas con la suficiente armonía y seriedad durante 7 años como para permitir un desborde como el que ellos perfectamente saben ¿qué se está pasando? Está ocurriendo. ¿Y por qué pensás vos que siendo gente tan preparada, que siendo gente que está, digamos, ideológica o filosóficamente en una línea, todo el mundo sabe, ¿no? Desde Tabaré Vázquez para acá, la izquierda puso por delante la figura de Astori y de su gente como una señal de seriedad y de prudencia. Y con justicia. Digamos, lo hemos dicho decenas de veces. Sí. Y aquí también. ¿Y qué está pasando? Lo emblemático, lo más emblemático que podía mostrar este gobierno, dado los pésimos resultados que hemos tenido en muchas de las políticas, era la gestión macroeconómica, que con matices, digamos, se manejó de una manera armónica y permitió capitalizar las mejores circunstancias externas que el país ha tenido desde la posguerra. Y por eso le fue tan bien a Argentina hasta el 2011, a Paraguay, a Bolivia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Colombia, digamos, igual que a nosotros, digamos, o sea, nos fue a todos muy bien. Eso era el emblema, la vidriera internacional, tener un equipo serio, técnicamente preparado, creíble, que ofrecía y ofrece certezas, digamos, y que nosotros hemos dicho hasta el cansancio que así es, digamos, y de golpe, ese equipo que hasta ahora mantuvo unas políticas macroeconómicas armónicas, las cifras parecen indicar de que perdió el control de la situación. Entonces, creo que un cientista político podría estar en mejores condiciones que yo para contestar esta pregunta, pero una hipótesis posible, Gabriel, es que el equipo económico fue socavado y debilitado desde adentro. O sea, si uno arma un equipo económico paralelo que rodea al presidente, que está auditando los movimientos del equipo económico, hostigando algunas de las decisiones del equipo económico, saliendo con propuestas que el equipo económico tiene que resistir, digamos, bueno, entonces uno crea un enemigo interno que inevitablemente termina debilitando y deslegitimando al equipo económico, porque el equipo económico no solo tiene que tener idoneidad técnica, tiene que tener un respaldo inequívoco político por parte del gobierno y del presidente. ¿Te estás refiriendo a los economistas que el presidente ha puesto en cargos importantes como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o a Bonomo? Me estoy refiriendo a la idea de que existe un equipo económico alternativo y uno oficial, porque eso de alguna manera le quitó firmeza, fuerza y poder político al equipo económico. Al que se le piden medidas más de izquierda, Exacto. medidas Entonces, más de izquierda. Yo creo que este desborde que estamos viendo, esta pérdida de control, es porque al equipo económico se le quitó poder, digamos, para poder controlar estas cosas, porque en las condiciones en que venía funcionando la economía, hasta ahora esto no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Digamos que el Uruguay, si quiere tener un déficit fiscal, puede tenerlo porque tiene capacidad de endeudamiento. Eso es lo que es un déficit. Uno gasta más que lo que le ingresa y va a empezar a endeudarse.
Hoy pagamos tasas muy bajas y por ende tenemos acceso al mercado, podemos colocar bonos, podemos endeudar. Lo que pasa que eso lo vamos a pagar, digamos, con un deterioro mucho mayor en la competitividad del país. O sea que el expansionismo fiscal en momentos en que el tipo de cambio se está apreciando y estamos perdiendo competitividad es exactamente lo contraindicado. Y esto lo diría un keynesiano, un neoclásico, porque esto está en los libros de texto y está empíricamente comprobado. Una política salarial desalineada, digamos, no puede persistir, digamos, a menos que empiece a crearse, a disminuir la velocidad en la creación del empleo, digamos. En eso, Gabriel, no te quepa la menor duda. O sea, el Estado puede endeudarse, aunque esa deuda quede para generaciones futuras y en términos actuales nos genere problemas de competitividad. A los privados, si le aumentan los costos, va a tener que reducir la plantilla. Si le aumentan los privados a los costos y no puede trasladarlo a precios, entonces lamentablemente eso va a conspirar contra el empleo. Digamos. Eso sí que no se puede sostener por mucho tiempo. Decime una cosa, esto que vos le estás de alguna manera cuestionando al gobierno, que es gastar lo que no tiene, ¿tiene alguna relación, mirá la comparación que te voy a hacer, con las críticas que el presidente de la República le hace a la gente acerca de que está gastando demasiado y entonces critica el consumismo? A los políticos, a los políticos les gusta criticar. Yo recuerdo que en la campaña del 94, la campaña electoral del 94, Sanguinetti criticaba el consumismo y decía que el consumo era al consumismo lo que el alcohol es al alcoholismo. Está muy bien, está muy bien. A ver, Gabriel, digo, el consumo, digamos, de acuerdo a las posibilidades materiales que tiene una sociedad, pienso que es algo que es natural, que es normal, de crecimiento, de desarrollo, digamos, o sea, que la gente vaya accediendo a una vida en la que hay más confort, digamos, yo creo que eso es algo perfectamente legítimo y natural, digamos, y si quisiéramos volver todos a vivir como vivíamos en la Edad de Piedra, renunciando a todo el confort que la modernidad nos ofrece, la economía implosionaría, se perderían el 80% de los empleos. O sea que el consumo, no el consumismo, es bueno para la economía y diría que no es condenable desde un punto de vista ético que la gente viva de acuerdo a las posibilidades de confort que le ofrecen, digamos, los tiempos modernos. Ahora, el consumismo es otra cosa, digamos. El consumismo yo, no sé, lo definiría como la entronización de la adquisición de bienes materiales como el leitmotiv, como el motor de la vida, a expensas de la espiritualidad, del cultivo de la estética y del arte. Es decir, eso lo condeno yo también, digamos, porque considero que es una patología, una enfermedad, digamos, de lo que Vargas Llosa llama, digamos, y muy relacionado con este concepto, la civilización del espectáculo. O sea, que ahora lo único que importa es divertirse y entretenerse, y hemos entronizado a la diversión y al entretenimiento, y a eso es lo que ahora le llamamos cultura, digamos, que no tiene nada que ver con lo que hace 30 años se le llamaba cultura. Entonces, el consumismo es una patología social, digamos. Y si uno quisiera definir al consumista como alguien que gasta compulsivamente, que gasta más de lo que tiene y por ende tiene que pedir prestado todo lo que puede y que gasta mal, incluso comprometiendo su propio futuro. Bueno, si uno define el consumista de esa manera, digamos, el principal consumista que hay en el país es el Estado. Porque el Estado gasta lo que tiene y lo que no tiene, y gasta mal. O sea que gasta enormes cantidades de dinero en la educación y la educación empeora. Gasta enormes cantidades de dinero en seguridad y la seguridad empeora. Y en lo que debería estar gastando, que es en infraestructura,
digamos, no gasta lo suficiente, digamos, entonces tenemos una red vial que se nos está cayendo a pedazos, digamos. Entonces, a mí me parece que bien, digamos, que desde el púlpito el presidente, digamos, rescate valores que van más allá de lo material, y eso es lo que entiendo que está tratando de hacer. Y lo comparto. Pero sería bueno que mire cómo se gestiona el presupuesto, digamos, que está bajo su... Que predique con el ejemplo, lo que su administración, digamos. No solo con el ejemplo personal, que con el ejemplo personal predica, seguro, y yo aprecio enormemente que él renuncie a muchos de los privilegios que da el poder y que siga viviendo su vida, la vida sencilla que él acostumbraba. Lo respeto y lo admiro, digamos, pero el presupuesto del Estado que él está a cargo de administrar, digamos, tiene los vicios, digamos, que él critica, digamos. Ernesto, te agradezco mucho que hayas estado. Un gusto. Vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Fábricas Nacionales de Cervezas. 15 años de Pronto. La experiencia de crecer. Jaume y Seré. Costa Oriental. Logística y distribución. Mayor capacidad. Mejor respuesta.